Listo. Hola, muy buenas noches. Frodo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí listos para platicar un poquito sobre parkour y entrenamientos. Genial, súper. Preséntate, ¿cómo es tu verdadero nombre? Porque yo siempre te he escuchado como el Frodo, pero pues realmente ¿cómo te llamas? Claro, sí, yo me llamo Gabriel Mendoza, soy originario de la Ciudad de México, y soy practicante desde hace 13 años como entrenador tal cual. Llevo 12 años como entrenador de parkour y como entrenador o preparador físico, más o menos 5 años. Entonces yo ahorita me dedico completamente a la preparación física de atletas, tanto como los que compiten a nivel nacional o internacional, y también pues clases regulares para todos los niveles, principiantes, intermedios y avanzados. Vale, cuéntanos cómo fue la primera vez que iniciaste en parkour. Pues yo te conocí cuando ustedes hacían videos de monos urbanos por allá hace como una década o más. Sí, pues mira, la comunidad de acá de parkour inició yo creo que alrededor de, por lo menos aquí en la Ciudad de México, el centro de lo que es tal cual la ciudad, hace unos 15 años aproximadamente, con pequeños grupos como monos urbanos, urban runners, todos estos. Y precisamente yo encontré algunos de ellos en internet. Entonces, básicamente yo me enteré del parkour por algunos videos Ujú. y pues decidí escribirles para clase. Entonces empecé a tomar clases, a tomar unos entrenamientos y precisamente pues en aquel entonces éramos pocos grupos y todos nos conocíamos súper bien entre nosotros. Entonces, pues empezamos a desarrollar primero los videos tal cual, o sea, un demo, por así decirlo, donde mostrábamos como cosas que íbamos aprendiendo. Después empezamos a hacer algunos tutoriales sobre movimientos, sobre técnicas para entrenar y todo esto. Entonces, así fue básicamente como fue iniciando y como inicié yo mi carrera tal cual. Yo empecé en el grupo de Urban Runners, ajá, uno de los grupos más, con más trayectoria acá. Y también estoy haciendo colaboración con Monos Urbanos, con Tracer Project, pero en realidad pues entrené con todo el mundo por aquí en México, ¿no? O sea, con algunos de los estados fuera, en Guadalajara, en San Luis Potosí, con todos ellos, pues vas conociendo muchas más personas involucradas en esto del parkour. Y en algún momento de mi práctica a mí me empezó a interesar más como esta parte de dar clases, ¿no? De poder enseñar como lo mejor posible las técnicas, transmitir todo lo que conllevaba el parkour. Entonces, en esta búsqueda, pues obviamente encontraba más personas que fueran dando clases. Y pues digo, me iba relacionando no solo con la gente que practicaba dentro de mi ciudad, sino con personas que lo hacían también por fuera, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente esa fue mi línea como practicante de parkour. Ah, genial. ¿Y estudiaste algo? ¿Estudiaste alguna carrera que relacione Eh, lo que haces hoy día? sí, tal cual, hace aproximadamente 6 años, tal vez un poquito más, inicié con algunos pequeños cursos en la Universidad aquí nacional sobre entrenamiento deportivo, sobre preparación física y algunos cursos realmente muy pequeños, específicos de algún método de entrenamiento, de TRX, de cardio, de resistencia, y ya después más formalmente dentro de una escuela, la formación tal cual como preparador físico. Entonces, eh, también hay pues, tomando estos cursos, porque por acá también seguía algunos entrenadores, no entrenadores de parkour, sino entrenadores de atletas de alto rendimiento, de muchos deportes, preparadores físicos tal cual. Yo les daba seguimiento por redes sociales y empezaba a tomar sus cursos Ujú. y de ahí ya estaban familiarizados con lo que era el parkour. No eran practicantes como tal, pero sí lo habían visto en algún momento y pues les parecía interesante. Entonces, algunos de estos entrenadores pues empezamos a colaborar, porque ellos me decían, nosotros nos interesa todo lo que conlleva el parkour, porque básicamente para ellos era un área nada explorada. Ajá. Sí. Y decían, y es sorprendente cómo
los practicantes desarrollan mucha fuerza, mucha habilidad, sin realmente tener un entrenamiento como hasta lo que ahora se conoce como algo estructurado, ¿no? Sí. Entonces ellos en esta área y pues obvio a mí me lo llaman ¿cómo se llama? Como este intercambio de información, de conocimiento, era sobre entrenamientos como más entrenamientos dedicados hacia atletas profesionales. Entonces yo fui aprendiendo la parte del entrenamiento y ellos fueron aprendiendo más sobre el parkour. Fue retroalimentar como estas dos áreas y la verdad es que a mí me funcionó muchísimo sobre todo esto, como llevarlo a la práctica, ¿sabes? Porque dentro de las escuelas, o bueno, dentro de la escuela y dentro de los cursos que llegué a tomar, sí había mucha información y había mucha ciencia detrás sobre lo que eran los métodos de entrenamiento, bueno, lo que son los métodos de entrenamiento actualmente en Sí. atletas de deporte, pero ya llevarlo a la vida, aplicarlo, saber distinguir entre un atleta en cuanto a cuando está siendo deficiente un entrenamiento para uno y para otro, todo eso es experiencia laboral tal cual que difícilmente ganas dentro de la escuela. Ajá, o sea, ya hasta que sales y ejerces, hasta que lo vives, cuando ya, cuando ya notas estas cosas. Entonces yo, al estar trabajando con estos entrenadores del gimnasio, Sí. ellos me ayudaron muchísimo a ver esta parte, ¿no? Porque yo veía cómo trabajan con atletas olímpicos, de nado sincronizado, corredores, de esgrima, de fútbol americano. Entonces, ya relacionarse con el deporte a este nivel, obviamente, pues a mí me da mucho más el panorama de cómo poder aplicarlo a lo que, a lo que es el parkour. Que siempre es realmente mi interés, ¿no? Poder llevar ciencia o los métodos ya estudiados dentro de lo que es la disciplina del parkour, de la práctica. Ok, como un mayor bagaje al saber mucho mejor las técnicas que se aplican en otros deportes y sus entrenamientos. Súper. Eh, vale, queda súper claro lo que nos acabas de decir. Surge otra pregunta. ¿Cómo ves, ya hablando digamos un poquito como de parkour, ahorita seguimos con el entrenamiento, cómo ves el parkour de hace 10 años a cómo ves el parkour de hoy 2020? El parkour de 2010, una década después, 2020. A nivel profesional, a nivel de sponsor, a nivel de entrenamiento, no sé, como algo más global. Pues en general creo que ha sido más, hay más de todo, o sea, de todo el área que quieras ver, existe mucho más. Antes había, por ejemplo, muy pocas posibilidades de que te patrocinara alguna marca, de que te diera sponsor. Entonces ahora es más posible, pero no quiere decir que sea fácil de conseguir. O sea, hay más opciones, pero también hay más practicantes de parkour que son muy buenos. Entonces, si antes alguien podía hacer, no sé, doble mortal o algún movimiento muy complicado, ahora también existen muchos más practicantes que lo pueden hacer. Entonces, sí, hay más sponsor por esa parte, puede existir más apoyos, pero también es un poco más complicado conseguirlo pues porque la comunidad ha crecido muchísimo. Eh, Siento que hubo pequeños, en toda esta trayectoria, hubo pequeños impulsos que fueron como haciendo mucho más rápido lo que es tal cual la vida de un practicante. No que se acabara más rápido, sino que aceleraba mucho más, desde las redes sociales, desde el punto en el que llega a alguien que no conoce el parkour, desde que inicia. Antes era muy complicado que tú te metieras y buscaras un tutorial sobre algún movimiento que quisieras, por ejemplo, que encontraras clases donde poder practicarlo, etcétera, ¿no? Y ahora sí es un poco más fácil de hacerlo, de conseguir quién te pueda dar clases, de aprender algún movimiento por medio de un tutorial, pero también hay alguna información que no es completamente, pues saludable, por así decirlo. De alguna forma es información que es incompleta, que tal vez no es la mejor opción para iniciar una práctica. Entonces, por esta parte, antes pues no se tenía eso. Si querías practicarlo, pues tenías que encontrar acercarte a un número muy reducido de personas que lo hiciera y estar pues practicando, no había más, ¿no? Hoy sí hay más acceso a esa información, pero también hay más acceso a mala información, por así decirlo. Y bueno,
el ritmo de la vida de un practicante, también pasa que muchas técnicas ya se pueden aprender más fácil, por así decirlo, digieren mucho más rápido, y no quiere decir que las personas de ahora tengan más capacidad, sino más bien tienen un panorama más amplio de lo que antes tal vez no se dominaban mucho, porque ni siquiera te los imaginabas o ni siquiera los habías visto en algún otro lado. Entonces, digamos que el nivel de habilidad es el mismo, pero las referencias son muy distintas. Hoy entras a internet y encuentras, no sé, 5 o 6 veces más movimientos que podías haber encontrado hace 10 años. Entonces, Sí, claro. eso también lo hace un poco acelerado. Eso tiene sus pros y sus contras. Un pro es que precisamente un practicante puede depurar más sus técnicas o aprender más movimientos en menor tiempo. Ajá. Eso está muy bien. Yo creo que la mayoría de los practicantes buscamos eso, conseguir ese ahorro de tiempo y de esfuerzo para lograr algún movimiento. Está bien. El único contra que yo le veo es que muchas veces no se tiene como un periodo como lo suficientemente largo para adaptar el cuerpo, y también una lesión es mucho más rápida por lo Sí. mismo. Ajá. Pues no digo que sea una regla que 100% pasa, de que como aprendiste muy rápido ya te lastimas, no, pero sí hay un porcentaje más alto de que eso suceda. Sí, eso sí es verdad. Em, de acuerdo, digamos, a las temáticas que ha sacado, digamos, la WFPF, Parkour Generation, y ahora, pues, la FIC, de acreditarte a ti como entrenador, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás, digamos, con el tema de ser entrenador certificado de parkour y también con el tema de las competencias? Pues son, o sea, dentro de, digamos, del tema competencia, existen muchos subtemas de los que podemos hablar. O sea, competencias ya existen desde hace bastante tiempo, por así decirlo, reglamentadas, con un SEO, y la realidad es que siempre va a haber más marcas que estén interesadas dentro de esta dinámica del parkour, porque es muy llamativo y es algo que vende. Entonces, siempre que sea algo atractivo para poder publicitar, para poder vender, va a haber gente que le meta dinero a una competencia, por así decirlo. Entonces, yo creo que esto es exclusivamente para las personas que están interesadas en desempeñarse dentro de una competencia. Nadie está obligado a participar dentro de esta, y por lo menos con las personas que he colaborado, que están dentro o que yo mismo estoy dentro, siempre intentan marcar como una distinción de lo que es una competencia y no resumir lo que realmente es toda tu trayectoria de parkour o cómo llevas tu parkour, porque también es muy respetable la opinión de las personas que dicen es que la competencia no puede ser incluida dentro de lo que es una práctica de parkour, de la filosofía original y todo esto, pero creo que son cosas que pueden existir en paralelo, por así decirlo, respetando ciertas líneas. Posiblemente en casos muy específicos a veces no se respeta tanto, pero no podemos resumir o globalizar todo esto. Y Sí. bueno, yo como recientemente fui nombrado entrenador de la selección mexicana por parte de la FIC, fue porque desde el inicio, bueno, no desde el inicio, desde que conocí esto de la Federación de Gimnasia, me empezó a interesar y empecé a involucrarme en ello, porque también siento que a veces es un poco más fácil dictar una opinión sobre algo que no se tiene tanto conocimiento o sobre algo que unos no se interesa en cómo modificar. Y yo dije, ok, estas personas están interesadas en realizar este parkour y a mí me interesa ver en cómo se desarrolla. Entonces Ok. empecé a involucrarme con esto. Algunos de los atletas que yo entreno, pues yo quiero participar en esta competencia. Entonces, prácticamente yo estoy con la responsabilidad de involucrarme y saber lo más que se pueda al respecto, ¿no? O sea, no puedo decirle, sí, tú vas a entrenar y ya, pues yo me deslindo de todo eso, ¿no? Tengo que involucrarme porque son, de alguna forma, atletas que están bajo mi responsabilidad. Entonces, pues sí, me empecé a involucrar, empecé a trabajar con Moisés Ramos, que es también practicante de parkour de aquí México desde hace 15 años aproximadamente. Y
Él ahorita está, digamos, como a la cabeza, es ese puente entre lo que es la comunidad de parkour y la Federación de Gimnasia. Entonces, yo, apoyándome de él, sentí esa confianza de entrar, de inscribirme en esto de las competencias por parte de la FIG. Y entonces, pues, básicamente yo entré por el apoyo básicamente a los atletas que yo llevo, que afortunadamente, por lo menos con relación a las mujeres, los 4 primeros lugares, de primero a cuarto lugar, son chicas que yo llevo sus entrenamientos. Entonces, sí, no puedo como deslindarme totalmente. Y la otra fue que también, por lo que había dado cursos y había estado capacitándome, aunque en un principio no lo hice con la finalidad de entrar a la federación, digamos, por ese currículum fue que fui invitado a ser coach de la selección. Qué Entonces, bueno, genial. sí, creo que son trabajos que se pueden mantener con esa línea de respeto, porque de todas formas yo sigo teniendo grupos o alumnos que practican fuera de lo que es la FIG y que no les interesa competir, o les interesa competir en otras modalidades de competencia para, no sé, los gimnasios de Apex en Estados Unidos y otras competencias, y no les interesa tanto la FIG. De todas formas, son gente con la que yo trabajo, la que no precisamente yo influyo en ellos en decir, no, 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 métete a la FIG o no hagas esto, no hagas el otro. Creo que son cosas que si se mantiene esa línea de respeto, se pueden llevar al par. Oh, súper. Sonríe. Vale. Uy, ¿qué pasó acá? Tocó hacer otra. Mejor así. Otra vez, sonríe. Vale. Ok, ahorita la sumo. Bien. Con el tema de la pandemia, que realmente, bueno, obviamente algunas ciudades, algunos países y algunos practicantes pues han tomado la decisión de poder salir los días que puedan salir a entrenar, pero la gran mayoría, o digamos en mi caso, nos tocó reinventarnos y crear el tema de entrenamiento virtual. Ya venimos trabajando más de un mes en este proceso y ha sido un reto porque dentro de la casa obviamente no tenemos los elementos necesarios, digamos los módulos, las colchonetas, etcétera. Y pues prácticamente las clases que nosotros hemos planteado son muy similares, digamos, a lo que uno trabaja en un entrenamiento de acondicionamiento físico. El parkour va muy ligado en esa parte porque si vos no tenés un cuerpo fuerte, una mente fuerte, un espíritu fuerte, pues como al estilo Yamakasi, pues realmente el cuerpo no te va a aguantar una carga y un volumen de entrenamiento como lo vemos en parkour normalmente. En ese sentido, vos también has implementado, también, digamos, se ha acelerado ese proceso virtual como con tu programa de entrenamiento. Pues, o sea, yo realmente antes de la pandemia yo ya trabajaba con Uh -huh. unos alumnos de forma en distancia, ¿sabes? Porque muchos tomaban clase conmigo y, no sé, por situaciones de escuela o de su trabajo tenían que cambiar de lugar donde vivían, e iban y teníamos que seguir, ellos querían seguir entrenando, entonces hacíamos este entrenamiento a distancia, obviamente ellos pues todavía podían salir a un parque y todo esto, entonces digamos, para mí no fue tan complicado esa parte Uh de -huh. trabajar en línea, pero sí lo que cambió fue, como dices, adaptarlo todo a muy pocos implementos o muy pocos medios o muy fáciles que queremos encontrar dentro de nuestra casa. Eh, sí ha sido un trabajo importante el que se tiene que desempeñar, porque de alguna forma no puede caer, digamos, demasiado tradicional, porque al final de cuentas esto es parkour. Sí. Y el acondicionamiento general, sin importar el deporte que sea, eso es importante.
un cuerpo fuerte, siempre va a ser un cuerpo fuerte por medios como más tradicionales, pero nosotros en lo particular tenemos que mantener esa constancia, esas dinámicas son muy peculiares, muy peculiares de lo que es la práctica del parkour. Entonces, es un poco reinventar cómo está haciendo y creo que por lo menos a mí lo que me ha funcionado más es ir a las bases nuevamente de lo que es el entrenamiento del parkour, a lo que llamamos la vieja escuela, que era maneja la cuadrupedia, maneja mucho trabajo con tu propio peso, cosas de ¿Método natural? equilibrio, un poco método natural, pero digo, sin abarcar como todas las familias que tiene de movimiento. Pero yo, por lo menos yo siempre he trabajado como con esto, tanto un trabajo dentro de un gimnasio, con pesas, con implementos, un trabajo tradicional y sin abandonar esta parte de lo que es te digo, un método más tradicional, pero del parkour, donde trabajas la cuadrupedia, donde trabajas formas de saltos, de colgarte, etcétera. Entonces, sí creo que para todos los guías y coaches de parkour ha sido algo complicado estar haciendo dinámicas para que uno pueda desempeñarse, bueno, sus atletas se puedan desempeñar en casa con esto. Pero te digo, yo me he ayudado mucho de lo que son las bases, aprender a conocer tu cuerpo, las habilidades que tienes ahora, no lo que puedes hacer tanto con los obstáculos, no depender de tener una barra, de tener un riel para caminar, para colgarte, sino que aprendas a ver qué fuerza tienes, qué equilibrio tienes, puedes desempeñarte parado de manos, etcétera. Entonces, creo que va a seguir siendo una tarea, estemos en pandemia o no, que los guías por lo menos estamos obligados a seguir trabajando en ello, encontrando las mejores formas, las mejores dinámicas, o no las mejores, sino distintas dinámicas para pues dar lo mejor de sí a los alumnos que tenemos. Entonces, por lo Vale. menos para mí ha sido... Bueno, bien. Me surgió otra pregunta. Ya que dices que tú ya antes de la pandemia venías trabajando con varios atletas, eh, tú nombraste, le pusiste un nombre a tu método de entrenamiento. Eso es una pregunta. Y la otra es cómo son tus entrenamientos y qué intensidad usan. Digamos, todos los días, 3 veces por semana, 2 veces por semana, cuánto dura un entrenamiento. Háblanos más del entrenamiento como tal que das online, por decirlo así. ¿Con atletas qué, perdón? No se escuchó lo que dije. ¿Qué dice? Vale. ¿Se escucha bien? No, muy bien. ¿Con los atletas que hacen qué me dijiste? El entrenamiento con atletas que... Vale. Esta Ya parte. que antes de la pandemia ya venías trabajando con diferentes atletas, la pregunta es, ¿tu programa de entrenamiento tiene algún nombre? ¿Lo has renombrado? Y lo segundo es, ¿cómo es un entrenamiento con el Frodo? ¿Cómo entrenan? ¿En qué intensidad horaria? ¿Cuántas veces por semana? Cuéntanos más acerca, digamos, el entrenamiento dura tanto, hacemos esta sesión de entrenamiento, unas cargas, unos volúmenes, trabajamos, digamos, diferentes grupos musculares, no sé. Cuéntanos un poco más de tu proceso como entrenador. Claro. Los entrenamientos, sobre todo para atletas que ya compiten, son entrenamientos de lunes a viernes. Ellos entrenan 5 veces por semana. También depende si es que van a tener una competencia cercana o alguna actividad. Pues bueno, tal vez hay algunos días más de descanso. Pero sí son entrenamientos intensos. O sea, yo lo que les digo siempre a las personas que entran conmigo es, siempre vamos a manejar máxima intensidad, ya sea por número de repeticiones que vamos a realizar, ajá, o por peso que vamos a desplazar. Casi siempre va a ser a tu máximo de lo que tengas hoy, ajá, hoy en tu ¿Sí? sesión de entrenamiento. Enfermos o vienen un poco, no sé, presionados de la escuela o algo distraídos. Entonces tal vez no están dando el mismo rendimiento que la semana pasada, pero
lo que yo necesito es que entreguen el mejor rendimiento que tengan ese día que están haciendo su sesión. Y bueno, sí, hago una división por días sobre grupos musculares, enfatizo en ciertos, por decir algo, los lunes trabajamos el pectoral o el tren superior, bla, 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 pero no es la única guía para seccionar los entrenamientos. Hay 3 pilares dentro de la metodología SAVAGE. En realidad no hago con mi metodología tal cual, pero sí me baso en métodos de entrenamiento ya conocidos, como es el método de ATR y la metodología de SAVAGE, que no tal cual, pero sí tomo elementos de ellos. Dentro de esta metodología existen 3 pilares, que son propioceptivo, neuromuscular y el metabólico. Entonces, el propioceptivo básicamente es el trabajo de equilibrio, el trabajo, digamos, para los parkourers funciona mucho porque es un trabajo mucho más complejo para refinar algunas técnicas. Sí. Ajá. Dinámicas con ligas, con pesos inestables, sobre base inestable, que digo, en el caso de los saltos de presión funciona mucho. Ajá. Este plan neuromuscular es básicamente lo que va dirigido hacia la fuerza. En este caso, con cargas externas, con pesas, lo que es hacer sentadillas con peso, peso muerto, un press de banca, todo esto, que ahí, por ejemplo, a diferencia de muchos otros deportes, puede ser, mi idea no es que en nivel de masa muscular, sino que desarrollen fuerza, pero se puede utilizar el peso externo, ¿no? Cómo lo utilizas, eso es lo que hace la diferencia, porque en realidad no necesitamos practicantes de parkour que tengan un gran nivel de masa muscular, sino que simplemente desarrollen la fuerza suficiente para soportar los impactos. Entonces, y el tercer pilar, el metabólico, que es básicamente lo que popularmente se conoce como cardio o resistencia. Ajá. En este caso, el entrenamiento metabólico yo lo utilizo de corta duración porque realmente en la práctica del parkour difícilmente vas a hacer un recorrido de más de 5 minutos. Más de 2 minutos si quieres. Eso sería un recorrido súper largo, ¿no? Entonces, en esa parte, pues son entrenamientos mucho más cortos, pero siempre tienen que tener gran intensidad, porque en la sumatoria de toda una sesión de entrenamiento, cuando uno sale al parque a practicar, en realidad estás 2, 3 horas entrenando. No todo el tiempo te estás moviendo, pero sí abarcas varias horas de entrenamiento en un solo día. Entonces, los 3 pilares son los que yo manejo y dentro de una programación estructurada con objetivos ya sea por semana, bueno, primero por semana, por mes y por un periodo de entrenamiento. Normalmente lo llevo por meses porque digamos que en la programación tradicional de lo que son deportes de alto rendimiento son periodos de 6 meses, por ejemplo, de 4 meses, que la realidad es que muy pocas personas te van a ir al pie de la letra un entrenamiento de 4 meses o de 6 meses. Es complicado, te digo, porque pues estudias o trabajas o te enfermas, entonces no puedes seguirlo tan específico. Aunque quieras estar entrenando diario y constante, que lo puedas hacer, no vas a poder entrenar ese ritmo siempre hasta... O sea, de hecho, los atletas que tengo que básicamente se dedican de lleno al parkour, a veces ellos me dicen, no, es que esta semana no lo puedo hacer porque tengo que viajar, porque porque me enfermé, X cosas. Entonces, yo normalmente lo ajusto por mes y a veces por semana hacemos también cambios dentro de esto. Y pues sí, te digo, yo no tengo como método de entrenamiento, un poco como en juego, José Rodríguez, igual de Colombia, empezó con con esta broma, ¿no? De decir que los entrenamientos conmigo se llamaban el Frodo. O sea, en lugar de decir, voy a hacer entrenamiento y bueno, ya todos mis atletas y alumnos así, pues se quedaron con esa idea y decían, ya hiciste el Frodo de hoy, ya, vamos a hacer el Frodo, vamos a darle tal cual, no es como que tenga una metodología. Básicamente, así le llaman a... Ve, y una pregunta así fuera de lo normal. ¿Por qué te pusieron el Frodo? ¿Por qué ese apodo?
Antes de practicar parkour, ¿Muy yo jugaba aficionado al Señor básquetbol. de los Anillos o qué? No, pues más bien fue como por unos amigos. O sea, jugaba básquetbol y todos mis compañeros pues eran muy, muy altos. Ajá. Yo soy bajito, entonces pues vi la película del Señor de los Anillos, cuando era chaparrito, y así se quedó. O sea, por la estatura en realidad. Ah, ok, ok. Ah, bueno, perfecto. Em, vale, te voy a comentar algo. Aquí nosotros, bueno, básicamente unimos dos palabras para crear nuestro programa virtual que se llama FitMove. FitMove, ¿qué es? Fitness del movimiento. Básicamente como que buscamos es que los niños de colegio, que ahorita están en vacaciones y obviamente van a seguir con el tema de clases virtuales del colegio, pues entra esta temática nueva de clases virtuales de acondicionamiento físico, donde nosotros buscamos que los niños, pues, en un corto tiempo, 45, 50 minutos, puedan acondicionarte físicamente para que cuando volvamos a la nueva realidad, pues los niños tengan una condición física chévere. Ya hemos trabajado varios meses, bueno, varios meses no, llevamos ya trabajando un mes con ellos y los resultados han sido muy, muy buenos. Jamás pensé que esto nos llevará a mejorar muchas cosas, deficiencias que teníamos dentro del entendimiento. Y bueno, básicamente, te invito para que un día de estos tengas el tiempo libre, le puedas dar una clase a nuestros estudiantes virtual. ¿Te le mides el reto? Claro, estaría súper bien, sí. Sí, cómo no. Estaría bien. Vale. Igual, o sea, un poquito más de la línea que han llevado, ¿Cómo? entrenamientos, y conocer más como la experiencia que han llevado durante este mes Sí. para poder más, no, no, no contrastar demasiado. Digo, a final de cuentas, pues son niños, ¿no? Qué edad tienen? Tienen entre 7 años y 12 años. Sí, está muy bien. Sí, claro. Sí, pues lo podemos hacer, un entrenamiento. Dale, súper. Eh, básicamente es para que los chicos conozcan otra forma de entrenar y se oxigenen un poco. Entonces, pues la temática es muy sencilla, poder invitar un entrenador nacional o internacional para que ellos pues le vayan cogiendo más aprecio al entrenamiento como tal. Claro, está súper bien. Pues mira, nosotros tenemos entrenamientos en este momento a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y 4 de la tarde. Ahí pues ya lo hablaríamos por interno y listo. Claro. Nos quedan 5 minutos. Te voy a hacer una pregunta y la otra ya queda libre para vos. Ok. ¿Qué aconsejas a las personas que inician con el tema del entrenamiento deportivo? Y también, en esa misma línea de la misma pregunta, ¿qué le aconsejas a una persona que por la pandemia dejó de hacer actividad física, subió de peso, está muy sedentaria? ¿Cómo le aconsejarías a esa persona para que empiece a ponerse en forma? Entonces, ¿qué le aconsejas a las personas para entrenar, digamos, cualquier deporte o parkour? Es lo primero que le aconsejas a esa persona. Y lo segundo es cómo motivas, digamos, a una persona que ha perdido condición física por el tema de la pandemia. Bueno, creo como dices, va dentro de la misma línea lo que es el entrenamiento en casa, tanto porque también pasa a atletas que se dedican de lleno a esto. Esta pandemia genera un poco de estrés, mueve un poco de las emociones, entonces a veces uno no entra en ese mood de poder entrenar al 100 y darle con todo como normalmente se hace, ¿no? Ujú. Entonces es como si es que eres un atleta o si no lo eres, si vas iniciando, mantenerte constante. Pero algo que yo les comento a las personas con las que trabajo, a los atletas, es que deben de aprovechar su tiempo, porque después, en cualquier situación, uno voltea hacia atrás y dice, oh, si yo hubiera aprovechado este tiempo para aprender tal cosa, si yo hubiera empezado a hacer tal situación, estudiar algo, entrenar algo, ya llevaría, no sé, ahorita un mes, un año entrenando o sabiendo tal cosa.
Entonces, en lugar de después arrepentirte y pensar en esto, ahora toma acción y no tienes que hacer un gran cambio en tu vida en realidad, sino más bien es cosa de constancia. Si es primera vez que estás entrenando, que te estás introduciendo dentro del ejercicio en casa, empieza con 10, 15 minutos, ¿ok? Y tómalo como un objetivo a una semana, ¿ok? Esta semana voy a entrenar 4 veces o 3 veces esos 10, 15 minutos. Bien, lo logré, estuvo muy bien. La siguiente semana tal vez aumente un día más, solo un día. Y así te mantienes. Poco a poco lo vas haciendo. Porque también es un poco pesado intentar iniciar y hacer un entrenamiento súper intenso durante mucho tiempo. No sé, quieres hacer 1 hora y media, 2 horas. Y como no estás acostumbrado, al cuarto día ya estar más cansado Sí, y te te vas a vas a estallar. rendir. Entonces, empieza con algo que puedas lograr sencillo y poco a poco ve escalando esos retos. Ajá. Y pues te digo, ya para las personas que ya entrenan, pues sobre todo piensen en esos pequeños logros o esos grandes logros que han tenido dentro de su práctica, ya sea que hacen parkour o no, que los han conseguido basándose en su trabajo, en su desempeño, en su entrenamiento, en su práctica sobre una técnica. Nada llega solo. Entonces, piensen en todo eso que han logrado en su trayectoria y trabajen para conseguir más cosas que realmente desean. No lo dejen abandonado, porque al final de cuentas es algo que te reconforta y que te llevas siempre contigo, ¿no? O sea, uno puede comprarse un celular o puede comprarse algún X cosa, pero eso, digamos, es algo material, eso lo dejas y en algún momento ya no sirve. Pero los logros que tú vas teniendo a lo largo de tu vida, esos te los llevas contigo siempre. Entonces creo que ese sería el consejo para toda la gente que está en eso del entrenamiento. Vale, genial. Y por último, invita a la audiencia que nos va a ver ahorita que subamos el video. Claro, Invita a toda la audiencia a tus redes sociales. Yo las pondré claro que sí. en los comentarios. Tu Facebook, tu Pues sí, Instagram, tu TikTok, todas las redes que tengas. y próximamente voy a tener sí, las redes sociales de los entrenamientos exclusivos. Ahorita, la verdad es que esto de la pandemia empezó a traer mucha gente a los entrenamientos y estoy algo saturado. Ahorita no estoy admitiendo más Voy a personas, cortar el estoy video. como pero lo vamos a lograr. Ahí chequen las redes sociales, estoy como el Frodo Training y con ese enlace pues los va a mandar a las otras redes. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, estamos en contacto. Gracias, gracias, Claro, muchísimas gracias. Nos encantó tenerte aquí en nuestro canal. Gracias, que descanses. Chao. Bueno, y esa fue la entrevista con el Fredo Training. Espero que les haya gustado esta temática y nos